Hoy vamos a leer, mis hermanos, continuando con la narrativa. Vamos a leer ahorita nada más primer libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer el verso 20. Y vamos a ir viendo desde el 13, donde quedamos la vez pasada, y vamos a terminar hasta el 7, del 1 al 2. Dice así, primero de Samuel, capítulo 6, verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes, y a leer mejor desde el 19. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con esta narrativa del primer libro de Samuel. Nosotros hemos estado viendo a ese Jehová, a ese Yahvé, ese Dios del pacto, ese Dios fiel. Incluso se nos predicó hoy de eso. Ese Dios, mis hermanos, que no depende absolutamente de nada ni de nadie. Es el independiente. Nos ha mostrado, mis hermanos, qué poderoso es Él en sus juicios. En sus santos juicios es poderoso, es justo. Lo vimos, mis hermanos, que aún la tierra de los filisteos, donde ellos pensaban que ellos tenían la soberanía, el poder con su montón de dioses, Jehová nuestro Dios les dejó bien claro que para Él no hay rival. Absolutamente nadie es rival para nuestro Dios. Su poder, una vez más, en sus justos y santos juicios, han sido, mis hermanos, conocidos no solamente en Egipto, sino también podemos nosotros recordar aquel diluvio, ¿verdad? Dios ahí ejecutando, ejerciendo su justicia contra el pecado, dispersando a la gente en Babel, destruyendo a Sodoma y Gomorra. Y ahora también, mis hermanos, porque no puedo continuar con esos justos juicios y santos juicios de Dios, ahora también con los filisteos. Los filisteos están tanteando, mis hermanos, una buena bocanada de la potencia, del poder del Dios de Israel. Pero aún con esto, nosotros vimos, mis hermanos, que los filisteos no se humillaron, pero más bien trataron a Yahvé como un diosecito más del montón, un diosecito más de su panteón. No lo reconocieron como lo que Él realmente es, pues no tenían ese conocimiento correcto del Dios único, santo, vivo y verdadero, de que Él es el creador y que ellos son las criaturas. Es el creador soberano de todo el universo. No lo reconocieron como tal, así que entonces dijeron, vamos a mandarle una ofrenda para aplacar a este Dios. Vamos a mandar una ofrenda por esta culpa porque lo hemos ofendido. No la ofrenda que Él pide, sino pues que se idearon ahí, como los demás dioses que ellos podrían tener ahí. Vamos a apaciguarlo, mandémosles esto. Vamos a manipularlo, mandemos esto con ingenios de hombre. Por más bien intencionados que fueran, eran ingenios de hombre, cosas que Dios no pide. Por otro lado, el arca, mis hermanos, que había sido cautiva, que había sido llevada como al exilio por estos filisteos, como había dicho David, incircuncisos, pecadores, comienza a avanzar poderosamente por cada una de las ciudades de los filisteos. Nosotros vimos a Asdod, donde estaba su dios Dagón, vimos a Gad, vimos a Ecrón, heridos por el Señor. El arca, por decirlo de una manera, comienza a hacer su éxodo de las tierras filisteas, llevada de la mano de Dios, guiando, mis hermanos, aquellas vacas. Ahí va haciendo su éxodo, con aquellas cosas de oro, como el pueblo de Israel un día salió del éxodo, también saliendo victorioso con un montón de cosas de oro. Esto, mis hermanos, nos recuerda, de hecho, a ese momento precioso cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Ahí estuvieron cautivos por un montón de tiempo, fueron esclavos. Y aquí, mis hermanos, Dios sale de la tierra filistea venciendo, arrollando por completo a cada uno de esos diosesitos o diosesuchos que tenían ellos allá. Dios es un juez que es un Dios que juzga duramente a sus enemigos. Es un Dios, mis hermanos, que tiene que ejercer la justicia sobre el pecado. Es santo, lo tiene que castigar, mis hermanos. Decía un hermano que el pecado es la antítesis. El pecado es esa antítesis de la santidad, o sea, lo opuesto. El pecado es lo opuesto a la santidad. Por lo tanto, Dios, mis hermanos, el infinitamente santo, debe castigar el pecado. Es entonces, mis hermanos, muy, pero muy importante procurar nosotros conocer a nuestro Dios. Ahora Joan nos decía, no es ese conocimiento intelectual, no es ese conocimiento de que viera qué montón sé yo de Dios.
Mira que yo sé un montón, sí, eso de la Trinidad, yo me lo sé. Es un conocimiento de intimidad que transforma, que usted va a comenzar a ver un cambio, porque usted está entrando donde Dios está, un Dios santo. Entonces tiene que hacer esa transformación el Señor. El hermano Paul Smolin decía al fin de venir a estudiar, esta vez hacer el estudio de la doctrina de Dios o Dios y sus atributos, el fin no es hacer unos expertos en esta materia porque nunca vamos a poder. Dios es infinito, nosotros somos finitos. El fin es que le conozcamos para que le adoremos como Él es. Y humillarnos ante Él, mis hermanos, reconociéndonos, eso sí, reconociendo quién es Él y por ende, quién soy yo. Pecadores empedernidos, mis hermanos, que merecemos la justa ira de Dios. Dice un autor, mencionando esa salida del arca de allá de la tierra filistea, dice, aquí Yahvé se ha liberado a sí mismo para que su pueblo pueda liberarse por fin de su inadecuada comprensión del carácter de Dios. Lejos de nosotros estar viendo un Dios que está ahí derrotado, suprimido por los filisteos, aquí nosotros estamos viendo un Dios que se está exaltando, se está santificando, está arrebatando la victoria, mis hermanos, de las fauces enemigas por medio de sus juicios terribles a los pecadores. ¿Para qué? Para presentarse por gracia a su pueblo Israel, que tanto lo está necesitando. El regreso del arca a Israel marca, mis hermanos, una transición o un cambio, ¿verdad? Es en esta narrativa que nosotros tenemos. ¿Cuál cambio? Aunque seguimos con este tema de la severidad del Señor, va a haber un cambio. Ya lo vamos a ver nosotros, cómo el mismo Israel va a ser ahora el que va a venir a sentir, mis hermanos, y a descubrir la severidad de Dios, a recibir el golpe de la justicia de Dios. Así el mismo que cayó en los filisteos paganos, ahora va a caer sobre Israel por atreverse a violar su santidad. Comencemos entonces con el relato del arca cuando llega a Bet-Semes. Voy a leer ahora del 13 al 15. Y dice así: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Las personas de Bet-Semes, mis hermanos, están trabajando en el campo. Cuando vieron el arca llegar, ¿no? Esa era una fecha, dicen que era más o menos Sivan o mayo y junio para nuestras fechas, para que están ahí segando, están trabajando. Ellos están trabajando y se reunía mucha gente para trabajar y segar. Entonces, mis hermanos, estamos aquí en que al ver esa cantidad considerable de gente, bastantes personas que estaban ahí, le dan la bienvenida al arca con alegría. Ahora son testigos todas estas personas de que ahí está el arca, del gran poder de Dios. La dieron quizás por perdida, nunca más vamos a tener ese precioso mueble que teníamos nosotros. Probablemente sabían, ¿cómo vamos a meternos a los filisteos? Nos barrieron a un montón de soldados. ¿Con qué mano nos vamos a ir a meter si no tenemos gente que pueda batallar para recuperar el arca? ¿Cómo hacemos? Bueno, la perdimos. Pero aquí el Señor se presenta. Dios no necesita de nadie. No necesitó absolutamente de ni un solo soldado israelita y llega ahí su pueblo. Al llegar el arca se alegran, como les dije. Recordemos, mis hermanos, que el arca es un símbolo de esa presencia de Dios. Que llegara, le revivía a ellos, mis hermanos, el poder de nuevo ir a adorarlo. El poder de nuevo, Dios está con nosotros. Aquí está nuestro Señor. Bet-Semes era una ciudad de levita. Cuando Israel le daba ciudades a los levitas, ustedes pueden leer en Josué que Bet-Semes fue una de las ciudades que recibieron ellos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Josué 21, del 9 al 10, luego el verso 16 dice: de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de la familia de Coat. Es importante que veamos, ¿verdad? Aarón y Coat, porque es ahí donde llegaron, hermanos. Aarón y Coat tenían un servicio importante con el arca.
cuando el Señor lo había hecho. De los hijos de Leví, dice, verso 16, Ahín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Entonces estamos aquí ante ¿quiénes? Ante una tierra levita de la línea de Coat. Números 4, pueden recordar. Mis hermanos, es impresionante, de verdad, cómo el Dios soberano dirige cada cosita aquí. El arca llega a una ciudad y no es cualquier ciudad de la que llega. Es donde hay hombres que se supone que saben cómo deben tratar el arca, el santo mueble. El carro llega, mis hermanos, a un campo de un hombre que se llama Josué el Betsemita. Hay una gran piedra. Piedra, mis hermanos, que les va a servir a ellos como altar para hacer ese holocausto. Leamos de nuevo el verso 14, dice, y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Utilizaron la madera, obviamente, mis hermanos, para hacer fuego y, por ende, hacer ese holocausto que le querían dar al Señor. Esto era una manera, mis hermanos, de darle gracias a Dios. El arca está ahí, estamos contentos, estamos agradecidos. ¡Qué bien! Esto es loable. Estamos contentos, estamos agradecidos. El arca que dimos por perdida ha llegado a nosotros. Ahora, mis hermanos, esto era lo que ellos tenían para ofrecerle al Señor. No vemos nada más. Aquí no habían toros, David, por ahí alrededor. No tenían más animales que le pudieran dar al Señor. Y eso es meterse más allá de lo que nosotros tenemos aquí en la Escritura. Tenían esas vaquitas, tenían esa madera. Es el lugar donde iban a hacer ese holocausto. Silo, ¿qué pasó con Silo? ¿Y por qué no la llevaron a Silo, David? Y Silo estaba barrida, estaba en pedazos. Él era Salmo 78. ¿Dónde entonces podrían hacer un sacrificio de acción de gracias al Señor? Hay gozo, hay alegría. Y lo hacen ahí, en ese campo de Josué. Lo mismo agarran las vacas que incluso el mismo Dios había utilizado, mis hermanos, para llevarlas hacia allá y las ofrece. Eso era lo que tenían, eso fue lo que ofrecieron. Era un momento, es una circunstancia especial. Y aunque pasajes como Levítico 1, del 1 al 3, dicen lo siguiente: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vamos bien. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. No estamos en el tabernáculo, no tenemos machos. Eso es lo que Dios pide. Eran machos lo que el Señor estaba pidiendo. Ahora, no es por esto por lo que el Señor les castiga a estos hombres de esta región, pero sí podemos, mis hermanos, ver que fue una gran intención. Loable. Vuelvo y lo repito. Qué bien, israelitas, están agradeciéndole al Señor, se gozaron. Dios sí había pedido que sacrificaran, mis hermanos, y que se ofrecieran holocaustos en el tabernáculo. Pero él también había dicho que donde estuviera su arca, ahí es donde estuviera el arca, ahí él ponía su nombre. Deuteronomio 12. Pues, ¿dónde está el arca? En el campo de Josué el Betsemita. Realmente, mis hermanos, podemos pensar que así como otros hombres ofrecieron sacrificios al Señor en otros lugares alejados del tabernáculo, lo hicieron en ocasiones o circunstancias especiales. Y esto es lo que nosotros tenemos acá. Los levitas, como los únicos encargados, fueron los que bajan el arca, ¿verdad? Con esas ofrendas que le habían mandado los filisteos, y hacen el holocausto al Señor. Queman esos animales enteramente para el Señor. Una vez más, por la alegría. Están agradecidos que el arca está con ellos. Dice los comentaristas alemanes Kiel y Delitzsch, dicen, con los holocaustos querían consagrarse de nuevo al Señor, y con los sacrificios terminaban la cena comunitaria, querían sellar su comunión con Dios. Por otro lado, los filisteos, mis hermanos, tenían que quedar persuadidos al ser testigos de lo que ellos estaban viendo. El arca había llegado hasta Israel. Y ahora ver cómo ellos se gozaban. Veamos los versos 16 al 18. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes
a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que hicieron los filisteos para poner a prueba a Dios? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que hicieron? Vamos a ver si las vacas agarran para allá, vamos a ponerlas en un carro. Ellos nunca han llevado una carreta. Vamos a esconder a los becerritos, porque eran vacas que estaban dando, que tenían que estar cuidando a sus animalitos. Como si una vaca va a querer irse para la derecha. Se la estaban poniendo difícil al Señor. Los filisteos querían pensar no, no y no. Esto no lo está haciendo Dios. Esto sucedió por pura coincidencia o casualidad. Pero que si aquellas vacas caminaban directo a Israel, ¿sí? Fue Dios quien nos hizo esto. Y ellos mismos, mis hermanos, tuvieron que comprobar. Los 5, como dice aquí, estos 5 hombres tuvieron que comprobar que así fue. Dios les causó esto. Ellos fueron testigos de que el arca llegó hasta Israel. Ellos fueron testigos del gozo de los hombres de Israel al tener el sagrado mueble entre ellos. Mis hermanos, los filisteos quedaron advertidos y persuadidos del Dios Todopoderoso de Israel. Nos hizo todo aquello. Ya, si esto llegaba hasta Israel, Él nos ha hecho todo esto ya, comprobado. Ya no tenemos que hacer más nada. Si Dios nos hizo todo ese daño, quedaban advertidos. Con este Dios no nos metamos, porque es seria la cosa con este Dios. Una vez más, mis hermanos, no ve arrepentimiento, no ve como, ¿qué debemos hacer, israelitas? No, se regresan a su casa, listo, se acabó. Ya el arca está ahí, ya no nos interesa. Volvamos a nuestra vida normal, a sentarnos en el pecado. En los versos 17 y 18, que los leo, dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1 y por Gat 1, por Ecrón 1. Y ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Aquí estamos viendo las ofrendas que habían mandado aquellos hombres a Jehová. ¿Verdad? Los sacerdotes habían dicho al pueblo que dieran como ofrenda por la culpa 5 ratones de oro y 5 tumores de oro. Pero nosotros, por lo que acabamos de leer, nos parece que los filisteos mandaron, parece que más ratones por las ciudades y por las aldeas de los 5 filisteos que también fueron afectadas por la plaga enorme de ratones. Dice un comentarista, los sacerdotes habían nombrado solo 5 ratones, uno por cada uno de los señores de los filisteos. Pero el afán del pueblo superó su sugerencia, y no solo las ciudades cercadas o con muro, sino incluso las aldeas sin muros o sin murallas enviaron ofrenda para no ser castigadas todavía. Estas estaban atemorizadas del poder del Señor. Mira, aquí están sus ratones y aquí están los tumores, pero que llévense eso rápido, den esa ofrenda rápido para no ser castigados por la mano poderosa del Señor. Esto simplemente a nosotros nos dice que nuestro Dios, mis hermanos, tiene supremacía sobre todos los dioses falsos de estos hombres filisteos, de toda esa tierra filistea. Él los somete con su gran poder. Era como decirle, mire Señor, tome su ofrenda y aléjese de nosotros. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Jesús, sí, usted sanó a ese hombre, a ese endemoniado gadareno, pero aléjese de nosotros, lejos de aquí. Mandó a los chanchos y los mató, lejos. Usted solo hace daños. Déjenos en paz a nosotros, a nuestros dioses y a nuestra tierra. Y el Señor, pues eso es lo que hizo. Y qué terrible es que cuando le pidamos cosas al Señor nos las dé, o cosas como estas, por ejemplo. Aléjate, Señor, de mi vida. Quiero vivir en la vanidad de mi pecado. Y el Señor lo haga. Esa gran piedra que ustedes acá, lo que les leí, que esa piedra está todavía ahí, donde pusieron el arca. Era el testigo del sometimiento filisteo. Sería el recuerdo de que Yahvé, el Dios de Israel, venció a los filisteos con mano fuerte. Ahí la pusieron. Ahí está. Una vez más, tratando el arca, mis hermanos, como un trofeo. Como las medallas que con mucho orgullo yo tengo en mi casa de la Copa Calvino. Son mi trofeo. Ahí están mis medallas. Y yo las vencí. Yo vencí para ganármelas. Y usted, aquí está. Vencimos a los filisteos. Miren el arca, contémplenla. Nosotros pudimos, ese es nuestro Dios.
pero lo estaban contemplando, mis hermanos, como un mero objeto para mostrar que habían vencido. Como una piedra, mis hermanos, eso es como una piedra de testimonio que había quedado ahí para recordar la poderosa mano del Señor. Mire, las piedras se usaban, de hecho, como monumentos para conmemorar cosas. De hecho, muchas veces hacen un montón de hecho, hacen personas, ¿verdad? Van a conmemorar a alguien y le hacen una imagen de la persona en piedra. Entonces, vean, por ejemplo, Josué 4:20. Hay más pasajes donde las piedras están ahí como monumentos para conmemorar, para recordar grandes cosas o grandes eventos. Yo tengo aquí varios pasajes, Josué 4:20, el 7:26, Josué 8:28 al 29, el 10:27 y el 24:27 de Josué. Pero voy a leer el 4:20 que dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, Josué, cuando mañana preguntaran vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para conmemorar eso y darle alabanza al Señor. Eran piedras de testimonio para recordar a nuestro Dios único, vivo, verdadero y todopoderoso, que es justo y que es santo en lo que Él hace. Este, mis hermanos, es el Dios de Israel. Ni una sola de las ciudades filisteas, mis hermanos, quedó impune. Las devastó a todas, las humilló. Pero lo que parecía que iba bien, qué alegría, tenemos el arca con nosotros, probablemente podamos ir de nuevo ahora hacia barrer a los filisteos, de repente cambia. Y es aquí donde les dije que había una transición, la severidad continúa, pero ahora hay un cambio. Ahora el Señor dirige su estocada, no a los filisteos, sino al pueblo del pacto. Versos 19, y vamos a terminar en el 7, el 1 al 2. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esa transición, mis hermanos, se la vuelvo a repetir en esta narrativa. Nosotros venimos viendo que Dios está juzgando terriblemente. Y qué daño más terrible le hizo a los filisteos. Ahora, vuelvo y repito, cambia la dirección de su flecha, de su arco y su flecha. Ahora va para el pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón de semejante golpe? ¿Cuál es la razón de semejante matanza a su pueblo Israel? El arca, mis hermanos, como les dije, había sido puesto en esa roca, a vista y paciencia de todos. Sí, están felices, qué bien, qué bien, israelitas, qué alegría, sí, pónganla ahí para que lo vean. Pero el arca era algo sagrado. Y volvemos a lo que les dije al principio. Eran levitas de la línea de Aarón, de la línea de Coat. Ellos sabían lo que se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. El arca, mis hermanos, debía ser tratada con demasiado cuidado. No podía, bien, hermanos, si ustedes recuerdan, ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde debía estar el arca? En el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, mis hermanos, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo. Entraba con un incensario ahí. Que sí, son las oraciones de los justos.
Pero también, mis hermanos, ese humo con el que él entraba ahí tapaba un poco, nublaba un poco para que no mirara directamente esa arca, ese objeto sagrado, ese mueble sagrado, mis hermanos. Números 4:20 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas. Estos no pueden perecer, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Qué estaban haciendo? Se cubrían cuando iban a moverse. Cubrían las cosas santas. Entre ellas se cubría el arca. No podía verse, porque morirían. Era una deshonra, mis hermanos. Es un trato deshonroso al Dios que ya ha pedido cómo es que él se debe tratar. Los hombres de Bet-Semes miraron el arca. En varias versiones de la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, nuestra versión, dice que miraron dentro. En hebreo, según los académicos del idioma, dicen que es quedarse viéndola, inspeccionándola, y no significa mirar dentro. Lo cierto, mis hermanos, es que aquel mueble santo debía ser tapado, debía ser tratado con respeto, no tenerlo ahí. Debieron haber corrido, tapemos esto. Eso es lo que el Señor nosotros nos ha pedido. Los cuatitas, mis hermanos, se supone que deberían haber sabido esto. Aquí la ponen en alto. Mírenla, contémplenla. Ahora, ¿qué es lo que les espera? Oh, mis hermanos, sí, qué cool. Estamos mostrando, Señor, de que usted es vencedor y te enojas, que se ve. Estamos mostrando que todos vean que usted es poderoso. No, es que yo pedí esto. Esto es lo que yo pedí, no me deshonre. ¿Quién es usted para cambiar lo que yo he pedido? La muerte es lo que les espera. No importa si son el pueblo del pacto. No importa si son su pueblo, dice el verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. El hebreo dice que son 50,070. Otros dicen que son 70 hombres lo que mató. De nuevo, cito a los expertos del idioma hebreo. Dice, el texto hebreo 70 hombres, 50,000 hombres, porque literalmente se lee así, puede significar 70 hombres. Es decir, 5 personas de cada 1,000. Y si esto es así, entonces la población debió ser de 14,000, la población de Bet-Semes, no de 50,000. Que de paso, dicho número no está en otros manuscritos hebreos. Y como la población de Bet-Semes no puede ser tan numerosa, es mejor leer 70 hombres. Ahora, el número 50,070 tampoco es un número improbable. Mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo el arca estuvo ahí a vista y paciencia de todas las personas. Así que esa cantidad de personas pudo haberla visto. Dice un autor, ahora dice esto un autor, puede ser que nadie sepa con certeza, porque realmente, mis hermanos, si estos hombres estudiados dicen, puede ser que nadie sepa con certeza, no sabemos con certeza cuántos fueron los que mató. Dice, aunque puede ser que nadie sepa con certeza de este lado de la eternidad, si la cifra de 50,000 en 1 de Samuel 6:19 representa un error de copista o un número auténtico, aunque extraordinario, de habitantes de Bet-Semes que realmente murieron por la mano de Dios, recuerde que sin embargo, y que incluso si un copista introdujo un error aquí, eso de ninguna manera afecta a los escritores inspirados e inerrantes. Mis hermanos, lo que estamos aquí, y lejos de estar discutiendo si fueron 50,000, 70, y lejos de estar pensando cuántos son 70 o 50,000, cuántos, aquí hubo una gran mortandad. Aquí una gran mortandad. Otra vez Dios vuelve a matar a un montón de hombres. Hermanos, esto a Israel le debía recordar, no sean presuntuosos. Aquí el arca, Señor. Y otra vez vencimos. Nuestro trofeo de la derrota de los filisteos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando la llevaron donde Dagón? Aquí está Dagón, este es tu trofeo. Ganaste. Contémplenla, gócense con ella. Cuando Dios mismo, mis hermanos, vuelvo y repito, había dado indicaciones claras de cómo se debía tratar el arca, que nadie debía verla, y mucho menos ver dentro de ella.
Esto, mis hermanos, vuelvo y repito, fue una deshonra a la santidad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, fueron golpeados como un rayo, dice Josefo. Los golpeó el Señor. Mis hermanos, los habitantes de Bet-Semes que quedaron, ¿verdad? Los que reconocieron la gran santidad del Señor. Recuerden, mis hermanos, era una tierra levita, con semejante acontecimiento, ya sea en queja o en reverencia, reconocieron la santidad de Dios y se vieron a sí mismos pecadores. Como aquel Pedro, mis hermanos, cuando vio al Señor, dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Como aquel Job que dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo me callo, con mi boca. Se vieron culpables. A tal punto, mis hermanos, que no podían estar delante de esa arca santa de Dios de Israel. Tal como vimos nosotros a los filisteos que enviaban el arca como si fuera una papa caliente, debido a todos los estragos que él estaba causando en esas tierras, lo mismo vemos que hace Israel. ¿A quién le vamos a mandar el arca? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a venir a recoger el arca? No la podemos tener aquí. Es peligrosa. ¿Quién está puro y limpio que la pueda recibir? Porque nosotros no. Nosotros nos hemos dado cuenta de que no. Nuestra impureza nos pone en grave peligro con esta arca santa del Señor. Mis hermanos, más adelante nosotros vamos a ver que ellos no se han vuelto de todo corazón al Señor. Israel, mis hermanos, ha deshonrado al Señor. La santidad de Dios la santidad de Dios precisamente lo pone, mis hermanos, por encima de todo. Lo aparta para su propio honor y excelencia. Y lo pone en contra de todo aquello que lo deshonra. Estos hombres lo han deshonrado. Lo pone en contra de todo lo impuro. Lo pone en contra, mis hermanos, de todo aquello que no va acorde a él. Y lo vuelve un objeto de temor, un objeto de adoración también, y también de pavor para nosotros los pecadores. Los hombres de Bet-Semes ven bien alejar el arca, ¿verdad? Léjela de aquí, y dicen, ¿quién podrá estar delante del Dios Santo? Pero inmediatamente dicen, ¿y a quién le mandamos el arca? Si se hubieran quedado otra vez meditando, ¿quién puede estar delante de ese Dios Santo? E indagan en su vida, y esto es lo que uno piensa, mis hermanos, indagan en su vida para humillarse ante el Señor. Pero ellos estaban viendo lo que había pasado, una mortandad. Mejor aléjela de nosotros. ¿Cómo nos quitamos este problema de encima? Porque su santidad nos puede volver a matar. No queremos más tragedias aquí. Que se vaya. Ah, sí, ya sé. Mandémosela a la gente de Kiriat Jearim. Que bajen. No sabemos, mis hermanos, de verdad, por qué escogen este lugar. Unos dicen que quizás era un lugar neutro. Otros dicen que quizás tenían a Kiriat Jearim como una ciudad enemiga. Entonces dijeron, sí, se la vamos a mandar a los de Kiriat Jearim para que el Señor también los castigue. No estoy de acuerdo con eso. O porque tenían una buena relación, también es la otra posición. Pero no sabemos, mis hermanos, por qué la mandan para allá. Pero estas personas de Kiriat Jearim, sí vemos que tomaron su cargo, mis hermanos, tomaron este oficio, por decirlo de una manera que era venerable, lo tomaron para servir al Señor. Volvemos nosotros a decir así, uno se puede volver a preguntar aquí, caramba, israelitas, ¿no tenían ustedes que humillarse? ¿Por qué no se humillaron? ¿Por qué no clamaron por perdón? ¿Por qué en ese momento no llegaron a indagar un poco más en su vida y decir, Señor, te hemos deshonrado? Sí, Señor, nosotros merecemos esto y más, pero sabemos que usted también es misericordioso. Recordaban los eventos de Egipto. Usted perdona, Señor, límpienos por favor y seremos limpios. Purifíquenos y seremos puros. Enséñanos, Padre, enséñanos por favor cómo es que usted pide, recuérdenos cómo es que usted pide que le adoremos. Pero no nos dejen nuestra maldad. Pero mis hermanos, una vez más, lo que tienen en la mente, y eso es lo que pasa cuando el creyente incluso tiene situaciones terribles en su vida, ¿cómo hago para quitarme esto? Y no nos humillamos delante del Señor, desháganse del arca. Eso ya nos hizo daño.
Su corazón, mis hermanos, no se había vuelto al Señor, tal cual los mismos impíos filisteos estaban actuando los israelitas. Leamos, mis hermanos, ahora los últimos versos del capítulo, bueno, los primeros versos del capítulo 7, que dicen, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo, y santificaron a Eleazar su hijo. Ellos no sacrifican personas. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Mis hermanos, otra, no sabemos por qué, no sabemos si Abinadab pertenecía, era realmente un descendiente de la línea de Aarón. Vemos que santifican a su hijo Eleazar, fue consagrado esta persona para cuidar del arca reverentemente. Ellos tomaron ese cargo y pues ahí en su casa, en Kiriat Jearim, se quedaron con el arca, ¿verdad? Se queda ahí, mis hermanos, como dice la escritura, por 20 años, que después vamos a ver cuando David llega a traer el arca, segunda de Samuel 6, y ya sabemos lo que pasa. ¿Cómo llega David a traer el arca? De una manera incorrecta. Una vez más utilizan un carro nuevo y ponen el arca ahí en ese carro nuevo. Ya sabemos lo que pasa cuando trastabillan aquellas vacas y el arca se va a caer, y Usa pone su mano para que el arca no se ensucie. De hecho, Sproul decía que él le hizo pensar a Usa que el suelo era más santo que él. Y ya sabemos lo que pasa. Ahí muere Usa. Al final del verso 2, dice que la casa de Israel añoraba o lamentaba en pos de Jehová. Mis hermanos, ven que en todo esto, Dios está haciendo, aunque Dios está siendo severo, mis hermanos, Dios lo está haciendo para su gloria, para el bien de su pueblo. Samuel, mis hermanos, a quien nosotros no hemos visto, que no hemos visto hace rato y ya estamos a punto de llegar y verlo, estaba influyendo, mis hermanos, en las exhortaciones a este pueblo de Israel. Ellos añoraban al Señor. Ellos, como dice aquí, lamentaban en pos de Jehová. Samuel les estaba predicando. El pueblo llegó a necesitar la ayuda de Jehová. 20 años, mis hermanos. El arca lejos, más los 7 que estuvo en la tierra filistea. Israel, mis hermanos, estuvo apartado del Señor. ¿Por qué digo que estuvo apartado o que estuvo lejos? Lo que dice el verso 3 del capítulo 7. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ven cómo estaba él ahí insistiendo, Israel, vuélvanse a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparen vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. Samuel los llamaba al arrepentimiento. El juicio de Dios es terrible, arrepiéntanse, ya dejen esos dioses, no endurezcan más su corazón con el pecado, porque día fatal puede venir y día fatal vendrá. Mis hermanos, yo quiero terminar tratando de responder esa pregunta del verso 19. ¿Quién, como dicen ellos, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová? Hizo morir del pueblo a 50,070. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, verso 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? La respuesta a esta pregunta es absolutamente nadie. Nadie puede, mis hermanos, estar delante del Dios Santo, del Dios 3 veces santo. La confesión de fe, mis hermanos, nuestra confesión de fe, dice en el capítulo 4, párrafo 2, que nosotros fuimos creados en la santidad de la verdad. Pero el pecado, mis hermanos, arruinó todo. Aquel Adán que tenía que propagar la imagen de Dios, y no solamente su imagen, sino también esa santidad falló. Y como Dios, mis hermanos, es un Dios santo y justo, tenía que castigarlo. Y los sacó a nuestros padres, los exilió, los sacó del jardín del Edén, pero no los sacó de ahí, les dio una promesa. Cuando los sacó de ahí, mis hermanos, les dio una promesa. El pecado, mis hermanos, tiene que tener su castigo. Y nuestro Dios, mis hermanos, por medio de pactos, y ahora gracias al Señor que ya Johan los dejó a todos ustedes claros con los pactos, para que podamos entender un poquito esto.
Dios comenzó a actuar por medio de pactos porque no hay manera que el hombre se acerque al Señor. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora bien lo decía el hermano, pactar con el Señor, que yo pacte con el Señor, me estoy poniendo en su lugar, me estoy poniendo igual a igual y eso no es así. Dios tuvo que acercarse porque de ninguna manera yo podía acercarme a Él. Vuelvo, mis hermanos, a otro capítulo 7 de la confesión. Es una distancia inmensa por culpa del pecado. ¿Cómo me acerco yo al Señor? ¿Cómo puedo estar delante de Él? De ninguna forma, yo no puedo. Y Dios, y ahí es donde nosotros tenemos ese consuelo, esa alegría, ese gozo. Nuestro Señor se acercó a nosotros por medio de pactos. Se acercó condescendientemente, dice, al hombre caído. Eso, mis hermanos, recuerda esa esperanza. Y quiero mencionar precisamente el pacto con Abraham. Ya lo vimos hoy. Ya Johan les dejó todo ahí. Ahora veamos, mis hermanos, ese pacto con Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique unos animales. Dios va a hacer el pacto con Abraham. No es que yo estoy haciendo el pacto. De hecho, Abraham, mis hermanos, dice, con lo que Dios me está pidiendo, Dios quiere hacer un pacto conmigo. Dios quiere hacer un pacto conmigo. Porque esto que en aquel tiempo, mis hermanos, había que coger los animales, partirlos, sacrificarlos, partirlos y ponerlos a un lado y formar un camino de sangre. Y el Señor llega y está haciendo esto. Le Abraham, haz esto. Y Abraham dice, caramba, Dios quiere hacer un pacto conmigo. Quiere hacer un pacto conmigo. Que sacrifique esos animales. De hecho, ese corte, ese cortar, esa es la palabra en hebreo, berit, pacto. Tiene que cortarlo, formando un camino ahí, poniendo los animales. Así era que lo que se hacían los pactos en aquel tiempo, ¿verdad? Si dos personas, David y yo, que somos iguales, somos humanos, David, ya no voy a ir más a coger del pozo que usted tiene allá. Ok, David, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto. Cortábamos los animales y los dos pasábamos. Y si yo paso por ese lugar, pasando por ese camino, y yo estoy diciéndole a David, si yo incumplo, y yo voy y tomo allá agua de eso que yo he dicho que no voy a tomar, y pasé por ese camino de animales cortados, haciendo un pacto con él, yo sea como esos animales, yo sea partido. Si yo incumplo, ambas partes pasaban. Y si uno incumplía, entonces iba a ser partido como esos animales. Entre estas dos partes, mis hermanos, aquí viene lo precioso de nuestro Señor. Entre estas dos partes de este pacto, Abraham es el ser inferior. Y él era el que tenía que pasar por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo Abraham iba a pasar por ahí y decir, Señor, si yo incumplo, párteme? Iba a incumplirlo, porque nadie puede, absolutamente nadie, mis hermanos. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor viene y pone a dormir a Abraham, porque Abraham no es fiel, porque Abraham iba a violar su pacto. Usted y yo violamos su pacto. Nadie aquí, mis hermanos, puede mantener, guardar la ley perfectamente. Nadie, absolutamente nadie. Lo manda a dormir y aparece como una llama de fuego, una antorcha que va pasando por los animales cortados. Ahí tenemos una teofanía. Nuestro precioso Dios está pasando por ahí. Como que le está diciendo a Abraham, yo estoy pasando por aquí, si yo incumplo, que yo sea partido como estos animales. Ahora, mis hermanos, Dios no muere, Dios además es fiel, Él cumple, no pudiendo jurar por uno mayor, jura por Él mismo. Aquí lo que vemos es al Dios fiel, a Yahweh, el Dios del pacto. Pasa por entre los animales, mis hermanos, porque Abraham de ninguna manera hubiera cumplido y juicio hubiera caído sobre todos nosotros. Por eso pasa el Dios fiel. Dice Jeremías 34:17, para que tengamos un poco. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que violaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellos. Juicio venía por incumplir su pacto. Abraham no pudo, ningún hombre puede.
Cristo. Y aquí es donde viene la alegría, el gozo, el consuelo del creyente. Mis hermanos, porque Dios hizo pactos con el hombre y no tenía que hacerlos. El Cordero de Dios, mis hermanos, fue partido 2000 años después en una cruz por culpa de su y mi pecado. Dios no tenía de ninguna manera que mandar a su hijo a morir por un montón de miserables como nosotros. Lo molió en aquella cruz. Maltrataron, nos humillaron a nuestro Señor. Lo burlaron, se burlaron de él, me lo golpearon, me lo escupieron, lo desnudaron en aquella cruz para que fuera humillado. Mi hermano, fue juzgado por Dios. Le cayó la ira del Señor en aquella cruz, porque nosotros fuimos los que rompimos ese pacto. Él estaba ahí diciendo, pero yo soy fiel. Su oscuridad, como cuando la oscuridad ahí durmió Abraham, Dios estaba haciendo caer su juicio sobre su hijo. La ira justa de Dios que usted y yo merecíamos cayó sobre Cristo. La maldición que usted y yo merecemos, mis hermanos, por no cumplir el pacto de obras, el pacto adámico, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Éramos nosotros los que teníamos que sufrir. Éramos nosotros. Pero Dios derramó toda su copa de la ira sobre su preciosísimo Hijo, su amado Hijo que nunca pecó, una vida perfecta. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Para perdonar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda impureza, para santificarnos. Porque sin sangre, dice Hebreos, no hay remisión, no se quitan los pecados. No fue la sangre de un becerro, no fue la sangre de cualquier animal, fue la sangre del Hijo de Dios, la sangre preciosa. Ya estoy terminando, mis hermanos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que en Cristo, mis hermanos, nosotros recibimos, somos los dichosos receptores de su gracia, de la salvación. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos en este nuevo pacto? Mis hermanos, salvación. Ahora Joan hablaba, vida eterna con el Señor. La vida eterna, mis hermanos, no es linda porque vamos a estar allá y qué chiva. Y unos piensan que yo ahora fui futbolista, voy a estar jugando bola allá. Es porque está el Señor ahí. Ahí vamos a contemplarlo. Ya sin pecado completamente. Ahora sí, santificados en la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo morando en nosotros. Estas no son bendiciones cualquiera. Miembros del nuevo pacto, estas son bendiciones que usted debería considerar. Nosotros muchas veces estamos con lo terrenal ahí, pero mire qué bendiciones el Señor a nosotros nos ha dado en su Señor Jesucristo. Nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha justificado. Su Espíritu Santo está morando en nosotros, ¿para qué? Para que nos ayude en esa santificación progresiva en nuestras vidas día a día, para hacernos más semejantes a Él. Y un día, mis hermanos, cuando el día llegue, que nosotros tengamos que partir con el Señor o que Él venga, podamos disfrutar con Él. Mis hermanos, yo fui santificado por el Señor Jesucristo, allá estaré con Él. Mis hermanos, el pecado nos aleja, la impureza nos aleja de Dios. Dios es un Dios limpio, puro de ojos para ver el mal. Nos va a destruir al instante si nosotros seguimos persistiendo en nuestro pecado. El inocente, el Señor Jesucristo sin pecado, el santo Hijo de Dios, vino a este mundo, ¿para qué? Para redimirnos. ¿A quién? A nosotros los pecadores. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, propició la ira de Dios. Su muerte expiatoria, mis hermanos, nos hace santos. Por eso es que somos santos. No por lo que yo haga, no por lo que yo venga a la iglesia, o porque lea, o porque ore, o porque haga buenas obras, o porque salgo a predicar afuera. Es Cristo. Es Cristo el que a mí me hace santo. Somos santos únicamente por su obra en la cruz. Estamos unidos a Cristo. Es porque Él nos ha santificado. De ninguna manera, mis hermanos, si no tuviéramos santificación, estuviéramos alejados de Él. Él nos hace santos para poder estar con Él. Esas son las bendiciones. Dice Hebreos 10:10, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No hay salvación, hay un solo Dios que fue ofendido y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y mis hermanos, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. Busquemos entonces cada día, mis hermanos, esa santidad.
como creyentes de ese nuevo pacto, de esa iglesia. Cuidémonos, mis hermanos, que en el camino de buscar la santidad para acercarnos al Señor, no nos estemos más bien alejando por un montón de legalismo en nuestra cabeza. No nos aferremos al pecado, soltémoslo, pidámosle al Señor que nos ayude. Usted sabe, mis hermanos, ustedes saben, ahí sentados, ustedes saben qué es lo que le hace palpitar el corazón cuando usted sabe que está pecando contra el Señor. Usted sabe qué es lo que le dice, la conciencia le dice, esto está mal, suéltelo, no se aferre aunque tenga que humillarse, suéltelo, le va a hacer mal. Usted sabe lo que está mal y que palpita, y la mente le dice, no, pero eso no es así, pero usted no, es que me tengo que humillar, no quiero, voy a hacer una vergüenza, no se aferre al pecado, porque se está haciendo más impuro delante del Señor. Solo en Jesús, mis hermanos, nosotros tenemos entrada al Padre. Él es el mediador de ese mejor pacto, el camino al Padre. Él es el puro, Él es el santo, Él es el limpio de manos y puro de corazón. Solo en Cristo, mis hermanos, nosotros vamos a ser recibidos. Si su confianza está en otra cosa que no es el Señor Jesucristo, si su confianza está puesta en que usted es un buen cristiano, si su confianza está puesta, mis hermanos, que usted lee la Biblia, si su confianza está puesta en que usted se sabe toda la Biblia, si su confianza está puesta en esas cosas, mis hermanos, y usted no conoce íntimamente al Señor, al punto de decir, gloria sea su nombre, Dios, por enviar a su Hijo para librarme de mi miseria. Usted, mis hermanos, no es diferente a los filisteos y a esos hombres de Bet-Semes. Si usted, pregúntese ahí, ¿he sido yo purificado por la sangre del Señor Jesucristo? Porque si Él me mata hoy, yo me voy a presentar ante el santo juez limpio, justificado, santo y perdonado por Cristo. Recuerden, mis hermanos, que nadie que continúe aferrado a su pecado está salvo ante la poderosísima y santa presencia de Dios. Quítese ya la idea del Dios tolerable que me permite, ese Dios que se ha creado la gente afuera, que se han inventado, un Dios domable, un Dios un Dios bonachón que me lo puedo engañar. Y comencemos a conocer más a nuestro Dios. Busquemos ver esos atributos. Hoy nos hablaron del inmutable. Qué bendición que Dios es inmutable y no cambia. Pero qué serio es este Dios santo. Pero qué bendito es el Señor Jesucristo, que por Él me ha santificado para poder presentarme un día ante Dios. De ninguna manera yo no podría. Iglesia, seamos conscientes del Dios santo que nosotros tenemos. No podemos andar aquí, mis hermanos, pecando contra el Señor con avidez. Temámoslo, porque esta santidad también da miedo. Hagámonos sabios, mis hermanos. No nos hagamos de Dios un Dios light, que me lo puedo bailar. Contemplemos en la cruz al Dios santo que castigó con juicio terrible a su precioso Hijo Jesucristo, su y mi sustituto para salvarnos del infierno y hacernos justos, hacernos santos delante del Señor. Oremos. Dios bendito, denos por favor, amado Señor, un profundo y claro sentido de su santidad. Dios, que no vivamos un cristianismo que sabe de mente, sino que se acerca a usted, Señor, con temor y reverencia, que transforme usted nuestras vidas, que nos lleve, mi Señor, a ver la cruz del Señor Jesucristo, que nos humille, Padre. No permita, Padre bendito, que el pecado, que el malvado pecado, Señor, corrompa nuestro corazón. Oh Dios bendito, de verdad le suplicamos que sigan siendo estas verdades claras en nuestras vidas. ¿Quién podrá estar delante del Dios Santo? Yo solamente por los méritos y la obra de nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén.